Entonces, ya más presentes, más aquí y ahora vamos dejando en esas moradas primeras, como decía Teresa, el ruido, el día a día, y vamos entrando en el silencio. Y los invito a hacer juntos la oración que el Padre John Main nos dejó. Padre Celestial, abre nuestros corazones a la presencia silenciosa del Espíritu de tu Hijo. Llévanos a ese silencio misterioso donde tu amor se revela a todo aquel que dice, Maranatha, ven Señor Jesús.
John Main resumió los frutos de la meditación de esta manera. Es mi convicción personal que la meditación puede agregar una dimensión de increíble riqueza a tu vida. Deseo tener los poderes persuasivos de la elocuencia para convencer a cualquiera que encuentre sobre la importancia de meditar. Una vez que comienzas, y nos lleva muchos meses y hasta años comenzar, encontrarás que tu meditación es el gran poder integrador en tu vida, dando profundidad y perspectiva a todo lo que eres y a todo lo que haces. Y la razón es esta, que estás comenzando a vivir del poder del amor de Dios, ese poder que está presente en nuestros corazones, en toda su inmensidad, en toda su simplicidad. En el Espíritu de Jesús, el poder integrador de la meditación afecta a cada parte de nuestra vida. Toda nuestra vida es, como si dijéramos, alineada con Cristo. Y su vida y su presencia se hacen sentir en cada parte de nuestra vida. Y el camino hacia eso es el camino de la humildad, de la simplicidad, es el camino del mantra. Es muy lindo lo que escribe John Main acá, ¿no? Me resuena mucho con la descripción que Jesús le hace a sus amigos, a sus discípulos del reino de Dios, ¿no? Le dice, no lo busquen allá, acá, en algún lugar, búsquenlo dentro y entre ustedes, entre nosotros. Y por una evolución que tuvimos como sociedad, como humanidad, ¿no? Nos fuimos olvidando de prestarnos atención a nuestro interior y a nosotros como prójimos, ¿no? Yo siento que la atención se puso más en otro tipo de metas muy externas, ¿no? Alcanzar riqueza, alcanzar poder, alcanzar fama, alcanzar ese último modelo de vestido, de camisa que está ahí, que entonces me va a hacer más feliz. Es como que se fue naturalmente, ¿no? Y al no darle un lugar al silencio, ¿no? Yo no sé si a ustedes les pasa, pero de mínima, alrededor tuyo, cuando empezás a meditar o a incorporar el silencio, te miran un poco raro. ¿Qué hace ahí sentado, sin hacer nada? Entonces vamos perdiendo contacto con el reino de Dios. Y vincularmente se ve, porque somos más impacientes, menos tolerantes, más juiciosos. Si vos tenés tales bienes, sos A, pero si no los tenés, sos B, y si tenés tal color de piel, sos A, y si no, sos B. Y empiezan, ¿no es cierto?, en la ausencia de ese reino de Dios, de estar en contacto con ese. Tal vez lo pudieron experimentar recién en el silencio, en estos minutos, y el sabernos juntos en ese silencio. Ahí no nos juzgamos, no juzgamos al otro, simplemente nos regalamos la posibilidad de ser. Entonces, cada uno lo podrá a su manera percibir y hasta relatar, ojalá lo compartamos un poco ahora, pero es tan necesario, ¿no? Cuando vemos, ¿no? Cuando nos entristecemos con el dolor social que en general en el mundo, ¿no? Porque
está complicada la cosa, lo hemos visto cuando hablamos, ¿no?, en las charlas de transformación social, del status quo del mundo, ¿no? Realmente somos, en los últimos 2 siglos, hemos sextuplicado la cantidad de personas en el planeta sigue siendo lo mismo, pero seguimos consumiendo más, entonces la casa se está dañando severamente y así también nuestras relaciones eh, y nos olvidamos del reino, ¿no? O sea, nos olvidamos de ese regalo que está, porque desde la cultura, la educación que recibimos es hacerse o es hacer nada, es el silencio, ¿no? ¿Qué sos? Un monje que tenés que estar ahí andate a un monasterio, ¿qué? ¿No? Pero acá no. Acá sigamos destrozando, sigamos rumbo al precipicio cada vez más rápido, parecemos decirnos, ¿no? Es gracioso. Pero está bueno poder verlo así para darnos cuenta bueno, eh, somos adictos a ciertas conductas, somos adictos a veces al consumo, a veces al juicio y al prejuicio, ¿no? San Pablo decía, ¿no?, en Gálatas 5:5, que los frutos del Espíritu, o la cosecha del Espíritu, es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, suavidad y autocontrol. Nada de esto se compra con dinero, ¿eh? No hay manera. Aunque paguen un curso para ser felices, el trabajo hay que hacerlo uno, la conciencia, eso no lo compra el dinero. Entonces vamos a ver un poco, de algún modo, los frutos de la meditación. Cuando nosotros, y de vuelta, por ahí voy a insistir mucho hoy en esto, porque todo lo que digo son palabras vacías y no habitadas si no hacemos la experiencia, porque lo único que nos convence es la experiencia, es decir, a veces no alcanzan las palabras. Pero nuestra querida meditadora británica Kim Nataraja, ¿no?, que tiene muchos libros escritos muy lindos, ¿no?, hizo una recopilación de varios textos de John Maine, ¿no? Y esta recopilación es uno de los libros que tiene, que tradujo Marina Müller, que se llama Compartir el regalo, ¿no? Acá lo tengo. Es de Editorial Santa María, lo editó acá en Argentina. Es como un manualcito para el que quiere comenzar un grupo de meditación, sobre todo, ¿no? Para el que quiere comenzar a compartir el regalo, a hacer lo que hacemos aquí en este espacio y en tantos grupos a lo largo y a lo ancho del país. Entonces, ella juntó, o como les decía, recopiló varias enseñanzas de John Maine, y en cuanto a los frutos de la meditación, los equipara a lo que nos enseñaron de chicos los que pasamos por el catecismo, ¿no?, como los dones del Espíritu Santo. Y ella lo elabora un poco más de la siguiente manera. El amor es puesto en primer lugar, es el mayor don. En él encontramos también una nueva alegría en la vida, aún en tiempos de tensión y sufrimiento. Es muy cierto esto, cuando estamos en tensión y sufrimiento tendemos a olvidarnos del amor, nos invade la preocupación en su lugar, es muy difícil. A mí me resulta muy difícil cuando estoy con alguna angustia, y en esta pandemia hemos estado con muchas, decir, no, bueno, pero me voy a sentar y me voy a sentir amado, porque soy amado, porque Dios me ama, porque estoy habitado, voy a entrar en contacto con ese espíritu de amor. Me cuesta, pero tal vez también lo hayan experimentado. Cuando lo hago, es como pasar, ¿no?, el trapo sobre
vidrio sucio, ¿no? Queda todo, se ve con más claridad. Y uno sale como energizado y más humano sale de eso, más humilde también. ¿Por qué no me va a pasar a mí lo que me está pasando? Le pasa tanto que tengo coronita. La alegría es más profunda que el placer. Se encuentra en un nuevo gusto por las cosas simples y naturales de la vida. Otra gran realidad, ¿no? Cuando quizá en algún momento dijimos, bueno, el juego que propone, ¿no? O sea, ¿no? Para salir adelante en esta sociedad hay que, bueno, trabajar denodadamente, competir, confrontar y imponerse, desarrollar una personalidad fuerte y tantas cosas que por ahí, a medida que vamos creciendo, ¿no? Vamos aprendiendo o nos van enseñando, o las dos cosas. Pero al comenzar a meditar, generalmente llegamos a partir de un agotamiento muy grande con todo ese sinsentido, esa especie de sentir que pedaleamos en la rueda del hámster, ¿no? Y que no vamos a ningún lado y que estamos cada vez más agotados. Aparece un nuevo gusto por las cosas simples y naturales de la vida, y aparece la reconexión de la alegría. Ustedes vamos tomando nota, ¿no? Porque el tema hoy es también el tema vincular, como si vamos por lo opuesto, es decir, el estar sin amor, sin alegría, sin paz, sin paciencia, hace virtualmente imposible relacionarnos como verdaderos seres humanos. La paciencia, perdón, la paz es el don que Jesús nos da en el Espíritu, es la energía de su propia profunda armonía consigo mismo, con su Padre y con toda la creación. Debe ser una de las palabras que más usa Jesús como mensajero, como Dios hecho hombre aquí, la palabra paz. Debe ser importante entonces, ¿no? Yo por lo menos en mi carrera profesional, en mi vida adulta, incluso hasta como padre, entre mis amigos, la paz no parecía ser un bien. Era un bien si podía irme o no de vacaciones a tal lugar, y para eso valía la pena angustiarme si iba a juntar el dinero o no. Sí valía ser promovido, sí valía, pero paz, no, de hecho, eh, era un desvalor. Si uno estaba demasiado tranquilo, demasiado en paz, era, y probablemente lo sigue siendo, ¿no? Un poco lo que decíamos al principio. Estás haciendo nada, estás haciendo, algo te pasa porque estás en paz, y después anhelamos la paz, y después venimos a grupos de meditación buscando la paz. Es el don que Jesús nos da del Espíritu, es la energía de su propia profunda armonía consigo mismo, con su Padre y con toda la creación. Este es otro don de la meditación, entonces, la paz. La paciencia, que es la cura de nuestros estallidos de irritabilidad e intolerancia y de todos los modos en que tratamos de poseer a los demás. Esto se ve muy claro en lo vincular. Somos muy rápidos para esperar que el otro cambie, para exigirle al otro que cambie, y muy lentos para aceptar al otro tal cual es. Esta es una lección que la sigo aprendiendo, no sé, creo que es para el trabajo para toda la vida. Es muy rápido decir, vos tenés que, y vos me defraudaste, me decepcionaste, me esto, lo otro. Lo vemos mucho en las relaciones de pareja, lo vemos mucho en las relaciones laborales, porque hay un status quo, un deber ser y un conjunto de reglas creadas en un momento de la humanidad, con 6 veces menos habitantes en el planeta,
comunidades bastante más cerradas que las que es ahora, ¿no? Sin conectividad, sin la internet, sin todo esto que tenemos ahora, sin la digitalización. Y todos esos mandatos, reglas, juicios, están obsoletos hoy, están colapsando, ¿no? De ahí tantos cambios sociales, tantos cambios geográficos, políticos. Entonces, en un contexto así, la paciencia, o sea, cuando desaparecen las reglas que dividen y protegen por obsolescencia, desaparecen porque se pusieron límites y protegieron mucho tiempo y después pasaron a oprimir al ser, ¿no? Entonces esto fue produciendo cambios. Hoy, sin paciencia, es muy difícil vincularnos, porque vamos a encontrarnos con tanta gente tan diferente, con recorridos. Cada ser humano que encontramos tiene un recorrido completamente diferente. Y antes, tal vez, ¿no? Veíamos a mi prójimo en el club, en misa, y éramos todos más o menos con recorridos similares. Ahora estamos todos en contacto con todos. Ahora, como dice el Dalai Lama, no se trata de buscar otras maneras de vivir en otras partes del universo. Se trata de, en este planeta que tenemos, aprender a vivir juntos. Ese es el gran desafío. Y la paciencia está en el centro. Y la meditación nos hace más pacientes. La amabilidad es el don de tratar a los otros como nos gustaría que nos traten a nosotros. ¿Mm? Tiene que ver con la empatía, ¿no? Poder sentir, no solo con el otro, sino ya un pasito más allá, poder sentir lo que siente el otro y tratarlo acorde. Pero es muy difícil cuando estamos en estado de acelere permanente poder registrar a veces lo que está sintiendo el otro antes de, de tratarlo. ¿Mm? Entonces tal vez, ¿cierto? Nos apuramos mucho a reaccionar. Está muy estudiado, ¿no? Cómo la meditación te ayuda a no ser tan... ¿Por qué? Porque actúa sobre, ¿no? El que controla la reacción lucha o huida del cerebro es el cerebro reptílico, ¿no? El que tiene que ver más con la parte más ancestral nuestra y más, si quieren, animal, ¿no? Pero el pensamiento, la creatividad, todo tiene que ver con el lóbulo frontal y todos los cambios que se producen al meditar se producen allí, ¿no? Integrando hemisferio izquierdo y derecho y permitiéndonos entonces salir de esa respuesta automática. Viktor Frankl, ¿no? En su trabajo de toda su vida, pero resumido en su libro El hombre en búsqueda de sentido, ¿no? Llega a esa conclusión de que nada podemos hacer con lo que nos pasa, pero podemos elegir qué hacer con lo que nos pasa, cómo reaccionar frente a lo que nos pasa. Esa es la verdadera libertad interior. Entonces, esta amabilidad en oposición a la agresividad o como reacción al tratar al otro, surge también de la meditación, como una consecuencia. Hoy le podemos dar una explicación médica a lo que antiguamente los primeros cristianos, ¿no? Hablaban de los dones del Espíritu Santo, lo que surge de estar habitados por el Espíritu Santo. La bondad no es nuestra, pero somos esencialmente buenos y nuestra humana naturaleza es divina porque somos creados por Dios y porque Dios vive en nosotros. Yo creo que está bueno, además de declamarlo, que está bueno decirlo porque nos ayuda a ver si está en nosotros Dios realmente. Eh, Acá no, hago una pequeña referencia
a la noción contemplativa de fe. Yo cuando crecí me decían, para creer en Dios tenés que tener fe. ¿Por qué? Porque lo dice el sacerdote, lo dice el catecismo, te lo dicen en casa, todo el mundo cree en Dios, tenés que creer en Dios. Y la mirada contemplativa te dice, experimenta a Dios, y eso es fe. Es poder experimentar y dar fe que existe una realidad última que no es visible, y esto también lo decía Jesús cuando describió el reino de los cielos, no se puede tocar, medir, pero que existe. ¿Por qué? Porque la experimenté, no la veo, pero la experimenté. Y entonces eso es lo que aquí Kim, ¿no es cierto?, dice, somos esencialmente buenos y nuestra humana naturaleza es divina, porque seamos creados por Dios, porque somos creados por Dios, y porque Dios vive en nosotros. A mí me resulta difícil decirle a mi hijo, cree, fíjate, Dios vive en vos. ¿Por qué? Porque lo digo yo, porque lo dice Kim. Solo en la meditación, en el silencio, lo podemos ver más claramente, y a veces a través de años de meditar. La fidelidad es el don que viene a través de la disciplina de la meditación diaria y del mantra, porque cada relación, para ser humana y amorosa, necesita profundizarse con fidelidad. Tal vez estamos en tiempos, yo creo que por ahí, mirando a los más jóvenes, ¿no? Están para mí bastante claros todas las necesidades de mejora que tenemos los de nuestra generación. Y a veces miro con mucha admiración a los más jóvenes. Si tuviese que encontrar un punto de consejo, de mejora para ellos, por ahí está justo acá, en cuanto a la profundidad de los vínculos, por ahí estamos en tiempos de más superficialidad, ¿no? Eh, de que las relaciones se establecen a un nivel muy superficial. No lo tengo del todo claro. Es como una impresión primera que tengo. Por ahí el tiempo irá diciendo cómo evolucionan esos vínculos en el tiempo. Pero Jesús era muy sabio cuando decía que vemos la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. En una relación lo primero que vemos es la paja, los defectos del otro. Entonces a veces la descartamos muy rápido, demasiado rápido. Y nos vamos a otra relación, a otra amistad, a otro trabajo, a otra pareja, y vuelve a aparecer la viga, a la miércoles. Me hace acordar ese cuento, ¿no? Hay un cuento, un chiste que dice que un hombre va al médico y le dice, doctor, me duele acá, me duele acá, me duele acá, me duele acá. Entonces el doctor le agarra la mano y le dice, tiene el dedo roto. Entonces, a veces no vamos de relación en relación, de trabajo en trabajo, diciendo, no, porque este es uno, y no estoy bien, no, este es un tirano, este jefe, por ahí no estoy mirando al tirano en mí, ¿no? Esto tiene que ver con lo que hablábamos de la sombra, por ahí si trabajamos en aflojar más al tirano interior, después vamos a ver ese jefe, no es tan malo el tipo al final. Es esta posibilidad de la fidelidad y de la disciplina en perseverar, no para siempre, cuando algo realmente tiene que ya soltar, hay que soltarlo, suele caerse solo, ¿no? Suele estar claro el momento de soltar. Pero la superficialidad de un vínculo, o si toda nuestra vida está construida sobre vínculos superficiales, es muy difícil tener relaciones saludables y que eso nos haga más humanos. Y finalmente el autocontrol es necesario si queremos disfrutar la vida en la total libertad del espíritu. El autocontrol es el fruto del equilibrio de la meditación a medio camino entre todos los extremos.
¿Mm? Eh, en virtualmente todas las tradiciones espirituales, incluyendo la cristiana, ¿no? Vamos a encontrar la rueda, ¿no? Como símbolo, el círculo, y esta noción de que en los extremos de la rueda hay, imagínense sentaditos, ¿se acuerdan de ese juego que había? Todavía queda alguno en algún balneario de la Argentina, el samba, esa rueda que giraba así, ¿no? El samba. El objetivo del samba era irte al medio para poder pararte y quedarte en equilibrio, porque si te quedabas en la periferia, hasta podías salir despedido, ¿no? La gente saltaba. Porque afuera, ¿no? Todo pasa muy vertiginosamente. Es una misma realidad, ¿eh? Es el mismo pedazo de madera circular que está girando. Solo que se experimenta diferente desde la periferia que desde el centro. Eh, la idea de la meditación es poder ir al centro de poder plantarnos en ese lugar de observación donde todo lo que nos parece vertiginoso, imposible, que no va a pasar más, eh, se ve desde otra perspectiva y se ve desde la serenidad y desde el equilibrio. Y eso nos permite este don del autocontrol, ¿no? Que es uno en una sociedad, en una realidad donde ya pareciera que ni la policía, ni la justicia, ni los gobiernos, ni nada externo parece poder poner límites, el autocontrol se vuelve absolutamente esencial, el autolímite. Sri Ramakrishna, un sabio de la India, da otro lindo ejemplo, ¿no? Él dice, si se trata de atravesar un campo lleno de espinas, tengo dos opciones. Puedo tapizar el campo entero, todas las hectáreas del campo, con cuero y caminar sobre ese cuero. Es una tarea bastante brava de hacer y muy difícil, muy agotadora. O puedo ponerme zapatos. Y es mejor ponerse zapatos. La meditación, entonces, esto del autocontrol es, en vez de empezar a gritar, vos, volver para adentro. A ese que está, ¿no? Ayer tocó dar una charla, quizá alguna estuvo, sobre justamente un tema también de vincularidad, que es la codependencia. Y saben que bastó que empezara la charla, se instaló, yo vivo acá frente a Plaza Guadalupe, Plaza Güemes. Se instaló, no sé si un movimiento político, que eran unos 15 tipos con bombos. La gente, yo les decía, disculpe, la gente decía, no, por favor, no podemos seguir, no te podemos escuchar. Bueno, tenía dos opciones, salir y empezar a gritar, ¿por qué no se van a la mierda? Seguramente uno iba a sacar el bombo, uno iba a poner el sombrero y ahí empezó. Eso hubiera sido un desastre. Opté por, digo, aguanten un segundo, estaba con Inés Olivero, ¿no? Entonces ella tomó la posta un ratito. Me fui a un lugar donde no es muy grande mi apartamento, o sea, pero estaba yo acá, el estudio de la calle, y me fui a un lugar un poquito más retirado, y bueno, es lo único que uno puede hacer, ¿no? O sea, no tratar de tapizar el campo entero con cuero, sino ponerse zapatos. Pero a veces, ¿no? Las decepciones son tan grandes por poner nuestra seguridad en cosas muy pasajeras, socialmente aceptadas, ¿no? Todo el mundo te dice, yo que trabajo en el mundo de la empresa, ¿no? Eh, IBM hace unos 30, 40 años tenía, o quizá más, ¿no? Pues es una compañía ya muy antigua, IBM, la fabricante de computadoras, tenía un lema que era, un trabajo con IBM es un trabajo para toda la vida. Eso podría parecer muy real, quizá en 1950, en 1960. Era una mentira. Hoy sabemos que es mentira, que nadie puede garantizar nada para siempre.
porque los budistas la tienen muy clara, ¿no?, con la noción de impermanencia. Pero quizá en Occidente y en la tradición judeocristiana quisimos crear una realidad de seguridades. Y eso nos está haciendo sufrir mucho, porque mirá, yo tenía mi trabajo, y mirá la jubilación, yo confié en el gobierno, yo confié que, y ahora... y entonces ahí es cuando empezamos a querer tapizar el campo, ¿no? Empezamos a poner mucha energía afuera, afuera, tiene que cambiar el gobierno, tiene que cambiar esto, tiene que cambiar lo otro. Bueno, todo eso creo que a nivel colectivo, en el amor, en la unión, se produce, pero imposible si no primero nos ponemos zapatos, porque no vamos a poder caminar ni 10 centímetros, sino imposible si no vamos para adentro primero, y recuperamos, y nos damos nosotros. Tal vez hay decisiones que podemos tomar, tal vez, bueno, voy a ser consciente de que nada es para siempre, que pueden haber cambios, y entonces, no sé, tal vez ahorre para que entonces no depender tanto de... O sea, no creer que tengo la vaca atada, ya sea por una jubilación, ya sea por un empleador, ya sea por... porque entonces mi identidad está toda puesta ahí y uno se siente muy vacío, ¿no? Yo lo he experimentado con el tema del empleo, con el tema de la jubilación, estoy con esas cosas. Entonces, es un... pongo ejemplos de la cotidianidad para poder ver cómo cuando nos secuestra la desazón por tanta decepción, es muy difícil vincularse, es muy difícil tener una vida. Hoy, una vida plena, y digo plena en términos de que hoy, desde la psicología, hay amplio consenso que la calidad de vida está directamente relacionada con la calidad de vínculos. Y esto no significa cantidad de vínculos a lo Roberto Carlos, 1.000.000 de amigos, pero sí significa sobre todo un buen vínculo conmigo mismo y con Dios, y con mi prójimo, aunque sea uno. Y la parte del conmigo mismo y con Dios es la esencia de la meditación, es el primer mandamiento de los cristianos, y que muchas veces no entendemos bien qué quiere decir, ¿no? Pensamos en amar a Dios y, no sé, a mí de chico se me venía una imagen de yo alabando a una imagen de Dios, ¿no? Y eso era amar a Dios. Hoy, para mí, amar a Dios es sentarme a meditar, por ejemplo, es una de las maneras, bueno, pasar tiempo con Él. Si yo quiero establecer una nueva relación de amistad o afectiva y no paso tiempo con el otro, no va a ocurrir esa relación. Entonces, el pasar tiempo en el silencio es lo primero que yo necesito hacer para poder, o sea, si yo no tengo un buen vínculo, esto lo trabajamos mucho, alguno quizá estuvo, ¿no?, con la hermosa amiga, pero excelente además, psicooncóloga Her- Herminia Arrocas, ¿no?, de Murcia. Ella trabajó el tema de la autocompasión. Somos muy duros con nosotros mismos muchas veces, terriblemente duros. Y el autojuicio, en lugar de lo que tal vez hacemos en la meditación, que es más autoobservación, ¿no?, sin juicio. Eh, entonces, y ese camino de la autocompasión es el primero a transitar para poder tener un buen vínculo conmigo mismo. Y la meditación entonces nos permite, el silencio y la quietud, desarrollar ese vínculo conmigo mismo. Y en ese misterio, ¿no?, de que Dios en mí y yo en Dios, ¿no?, al tomar contacto con y pasar tiempo con mi ser verdadero, estoy pasando tiempo con Dios también, estoy como si fuera un género que coloco en anilina, estoy zambulléndome en esa divinidad durante un rato, ¿no? Y algo me queda, como no, la anilina le deja el color al- algo me va quedando, algo me va quedando. Así entonces, bueno, esto es
lo que quería compartir y ahora conversar juntos, ¿no? Eh, a veces veo mucho sufrimiento por temas, ya sea por la cuestión del contexto político-social, ya sea por la dificultad de sostener relaciones, mucho sufrimiento a mi alrededor, y siento que la meditación, y bueno, quería compartir un poco lo que Lawrence y John Main y Kim Nataraja, al compilarlo y al escribir, porque escribe cosas muy lindas también, han dejado, ¿no? como recursos y como material de reflexión, ¿no? Eh, Así que les agradezco mucho la atención y vamos entonces a compartir un poco. Vayan abriendo micrófono nomás y si alguien quiere compartir o preguntar, lo vamos a hacer. Tenemos hasta y media que allí cerramos. Hola, ¿cómo están? Perdón que entré tarde. ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Elizabeth? Bien, bien. Me resonó un montón de cosas acá. Les voy a contar algo, una anécdota así personal que me está pasando y de cómo está la gente en un grupo. Yo tengo una hija que está en cuarto año, ya el año que viene termina, y están organizando los padres el viaje de egresados. Yo no les puedo explicar la agresión que hay en esos grupos donde somos papás. eh, a mí me hace mal. Ahora que yo estoy en todo en, en un momento de paz, donde estoy meditando, donde me llamo al silencio, me estoy dando cuenta, quizás antes no me daba cuenta de esto, no me daba cuenta. Y uno se engancha en todas esas discusiones. Y, y ayer en un momento les dije, porque ay, no se ponen de acuerdo, y les dije, ¿por qué no nos tomamos, mi única participación, ¿por qué no nos tomamos un día, meditamos? Los mandé a meditar, mi hija se reía porque me dice, "Mandaste a meditar". Digo, ¿por qué no meditamos y pensamos y mañana volvemos? Dejemos, porque estaban muy acalorados y se estaban agrediendo. Claro, Y bueno, algunos padres me dijeron, sí, como dice fulana, vamos, dejemos, esperemos. Pero hay otros que no, que siguieron. claro, Entonces, esto de que uno no puede cambiar el mundo, no puede cambiar el entorno. Yo puedo poner mi granito de arena en que esté mm, para mejor, pero no puedo cambiar el resto. No puedo cambiar el resto. Y es complicado, ¿eh? Es triste, es triste. Porque es el mundo que viene, esto de, como también vos decías, de que hoy en día no estamos con un entorno como cuando éramos chicos o con el grupo, ahora estás con todo el mundo. Y en el mundo te encontrás con todo esto, estas cosas que son complicadas, que son complicadas. Y una cosa es a nuestra edad, donde quizás estamos más sólidos, más formados, y otra cosa es cuando son más tiernos. Yo pienso mucho en mis hijas, yo tengo 4 hijas, 3 adolescentes, y, y yo me preocupo por lo que les viene a ellos, ¿no? claro. Yo doy mi ejemplo tratando de yo darles paz, pero es lo que puedo hacer. Así que bueno, nada, gracias. Ah, gracias a vos, Elizabeth. Mirá, diste eh, bueno, el menor mío terminó el secundario ya hace 2 años, pero todavía está muy vívido el recuerdo de de esos días de furia que se daban cuando había que resolver algo de los chicos, ¿no? Eran como la película Relatos Salvajes, parecía. Eh, este, es muy terrible, ¿no? Ya se volvió un chiste popular el tema del chat de mamis o el chat de padres, digamos, ¿no? Son terribles, o sea, cualquiera que pasó por esa experiencia merece
el mismo respeto que quien fue a la guerra, casi, porque son terribles y terriblemente tóxicos y destructivos. ¿Por qué? Porque, bueno, eso es el fruto, o sea, mi interpretación es el fruto, y, ojo, yo he estado, sé lo que es ese rol, porque quizás hace tiempo, hoy elegiría diferente, ¿no? Como elegís vos, Elizabeth, pero es muy común, uno empieza a discutir, pero ahí te das cuenta que estás en la superficie, que estás, de hecho, a veces se me presenta, ¿no? Como dos elefantes que pelean sobre la tierra que lo sostienen hasta que la destruyen, ¿no? Y después no tenés tierra que te sostenga, ¿no? A veces nos damos cuenta, no nos damos cuenta de cuidar ese, y en este caso es ese, eh, Jesús diría el reino, pero ese pequeño reino donde tiene que haber, ¿no es cierto?, para que sea un espacio cuidado entre los padres y que haya confianza para plantear desacuerdos, cuidarlo. La meditación ayuda para eso. Y como vos decís, el mundo, el otro, no lo cambiás, no, eso no va a cambiar, o si cambia, la gracia, ¿viste? Él se abre y trabaja, y mientras tanto lo mejor que puedo hacer es trabajar sobre mis reacciones, sobre mí, sobre la compasión también. El que está así a los gritos y con agresividad, claramente está mal, él ni siquiera es consciente que está mal, pero no está bien. Entonces, eh, está bueno ser compasivo, trabajarlo, no es fácil, pero por ahí dejar pasar un día está muy bueno. Lo que hiciste vos me encantó, viste, pausa, tomémonos, veámoslo de otro lugar, con menos adrenalina circulando por nuestro torrente sanguíneo, y luego vamos a poder decidir mejor. Gracias, Elizabeth. Hola, buenos días. Ay, a ver, dale, Liliana, adelante. No. A ver, ¿quién quiere? Berenice. Bueno, Bueno, okay. Gracias, Bien, Liliana. Ahora enseguida seguís. Sí. Dale, Berenice. gracias. Bueno, buenos días. Estoy en México, así que... Hola, bienvenido a México. ¿Estás en Gracias. Ciudad de México? No, en una provincia que se llama en San Luis Potosí, como al noreste de México. Bellísima. Sí, Así sí. es. Hermosísima. Sí. Bueno, me llamó la atención el tema de la autocompasión y el autojuicio. En mi caso, soy profesora investigadora, entonces tenemos parámetros y tenemos que seguir y número de publicaciones que emitir al año. Entonces, es complicado porque pareciera que ese es un parámetro que me dice si estoy bien o estoy mal. Y a veces, sí, claro, lo puedo considerar excesivo, pero me juzgo de acuerdo a esos parámetros. Y sí se logra perder la tranquilidad interior, y además, cuando estoy nerviosa porque no cumplo esos parámetros, entonces es como vivir en deuda y en deuda y en deuda. Y como en un lugar donde no hay salida más que conseguir eso. Y sí se pierde el piso, sí logro no tenerle paciencia a nadie, porque entonces todos me quitan el tiempo. Lo que tengo que hacer es cumplir esos parámetros. Y la meditación me ha ayudado, porque es como ver que, bueno, mi estar en el mundo no es ahí. O sea, ¿en qué momento le entregué esa factura al trabajo? Y la meditación y al acercarme con Dios como que me centra, y tengo esa esperanza, que esa es una mucho mejor manera de vivir y de estar y trabajar por gusto, no de trabajar con este monstruo que siento que persigue.
Pero bueno, era parte de lo que quería comentarles, que la autoescucha y que la meditación sí me ha ayudado como a pausar los latidos del corazón, y estar más en calma, e incluso alegre, y luego a veces digo, bueno, ¿y ahora por qué estoy alegre si tengo la misma cantidad de trabajo? Pero es una alegría que sale. Y nada, bueno, eso es lo que quería comentarles. Qué maravilla, qué bueno, qué lindo testimonio. Yo creo que viste acá cada testimonio, ¿no? Cada compartir nos ayuda y nos anima. Pues meditar, si bien, ¿no es cierto?, realmente es por momentos muy grato y también realmente yo tengo clarísimo el bien que me hace a nivel físico, digamos, pero sobre todo a nivel espiritual, el poder encontrar sentido y significado a, a mi existencia. Entonces, así como tiene todo esto bueno, no es fácil a veces sostener la práctica, ¿no? Por esto mismo, entre una cosa y otra, cuando me di cuenta, ya es la hora de preparar la comida, ya es la hora de irme a dormir y ya no estoy agotado y no pude meditar. Eh, entonces, los grupos, el poder hacerlo juntos y el poder compartir experiencias ayuda a fortalecer esa fe, que es esa vocación de darle la derecha a eso que no podemos tocar, ni como es la experiencia interior de la meditación. Es decir, vale la pena. A mí también me pasa que a veces digo, bueno, hoy es más importante que termine este trabajo que me está pidiendo el cliente para mañana que medite, y entonces lo dejo. Entonces, y por ahí lo hago un día, dos, y volver al grupo me ayuda siempre a sostener, ¿no?, la práctica. Ahora, lo otro que decías tan importante, ¿no? Vos, tu profesión es la de investigadora, ¿no? Si no me equivoco, en esa profesión, ¿no? Los estadounidenses acuñaron la frase publish or perish, ¿no? Pues publica o muere. Lo cual crea una especie de sensación de muerte. A ellos les gusta también mucho la palabra deadline, ¿no?, la fecha límite. O sea, si no entregas esta publicación para tal fecha, te mueres. O sea, la palabra, si lo traduzco, habla de muerte. Muerte. Todo eso va generando un estado, una mirada del mundo como un lugar muy terrible donde mueres, y de tu profesión que elegiste como una especie de carrera contra el tiempo constante, si no pereces. Y lo mismo en la vida ejecutiva que a mí me tocó vivir. Ahora, en nombre de la ciencia, la industria, el conocimiento, tenemos un mundo donde la riqueza está en manos del 1% de la población, donde el clima, ya el planeta está virtualmente en llamas, incendios por todos lados, la temperatura subiendo, tsunamis, socialmente, a nivel de salud mental, existen más muertes por suicidios que las muertes combinadas de las guerras y de los asesinatos anualmente en el mundo. Y el número va creciendo. No voy a detenerme porque todos, cada uno de nuestros países, sabemos los problemas sociales y políticos que hay. Entonces, todo esto fue en nombre de la ciencia, todo esto, sigo, ¿no? El mar tiene virtualmente más plástico que peces en este momento. La tala indiscriminada de bosques nos está dejando ya con un problema serio de cambio climático, pero también con una calidad de aire muy mala. Entonces decimos, todo esto, o sea, yo me la paso corriendo y que si no publico tanto para seguir alimentando esto, cuando lo que necesitamos son quizá menos publicaciones, pero que permitan la posibilidad. Suponte, estoy tratando de imaginarme tu día a día, Berenice, pero que tenga, ¿no es cierto? Escribir requiere una maduración, no es un tema industrial como producir no sé, un bulón o una tuerca
entonces tengo que producir tantas tuercas. Hay un proceso creativo, ahí tiene mucho que ver el espíritu, ahí tiene mucho que ver hay un proceso de madurez, en fin, muchas cosas que lo mucho más importante debiera ser la calidad y no la cantidad, ¿no es cierto? Pero como hay un sistema industrial de publicaciones, industrial en el sentido de como una especie de cadena de producción que hay que alimentar, porque que los periódicos, que las publicaciones, que las universidades, que esto hay que tener siempre, se entra en lo mismo y se desvirtúa. De vuelta, en vez de priorizar el reino, priorizo la añadidura. Teóricamente, si yo voy al reino primero, después el reconocimiento, hay alguien que está con el micrófono abierto, que no sé bien a qué viene y están todos silenciados. Ahí paro. Ahí paro. Bueno, gracias. Entonces, teóricamente, yo debiera ir primero al reino y lo demás se va por añadidura, ¿no? Primero, primero, la paz necesaria para escribir, la posibilidad de inspiración, la posibilidad de que haya ocio en medio del proceso creativo y luego el resultado. Pero ponemos la cosa, y ese es el gran problema que nos tiene, creo, al borde de colapso. Hemos puesto siempre el resultado primero, y decimos, sí, yo quiero que escribas para mí, pero en estos términos, mira, así, así, y después en eso tienes que producir además, y eso no funciona así. Es poner el carro delante de los caballos, no los caballos delante del carro, y eso nunca ha funcionado bien. Muchas gracias, muy linda, muy lindo compartir, Berenice, gracias. Liliana. Gracias. Sí, muy lindo lo de Berenice y lo que escribió Juan José también. Yo lo que quería recordar con respecto a la señora que habló al principio, por ejemplo, que en ese días de talleres, un muchacho joven de Córdoba que habló sobre Jung, él le daba mucha importancia al tema de la profundidad en los vínculos y en general el resto de los exponentes también. Como que ahora las relaciones sí son mucho más superficiales, más rápidas, 1000 amigos, como decís, bueno, por las redes sociales y demás. Sí, creo que estamos transitando un momento donde por ahí uno también se desilusiona porque piensa que va a ser de otra manera y termina siendo de otra por esa poca profundidad que hay ahora y por esa rapidez que hay en todos los vínculos. Eso por un lado, y por otro lado yo participé de la autocompasión con la doctora española y bueno, a mí lo que más me cuesta es como quererme a mí misma. No podrás verme de afuera muy bien arreglada, muy bien vestida, pero internamente todavía hay una poca, yo creo que termino siendo como poca aceptación, poca fe. Y justamente el otro día me decía, porque estoy así iniciando un camino. Pero si dicen que cada célula tiene esa energía crística, todas mis células la tienen, o sea que Dios está en mí. Y bueno, estoy en esos pasos del camino, pero todavía así con la parte interna, como dice Inés Olivero, muy revoltijada y que me hace sufrir todavía. Muchas gracias, hermoso. Es así. Y vos sabés que a mí hay siempre, porque esto me pasa también muy a menudo. No sé, yo creo que como muchos papás
y muchos maestros, la escuela, todo era, la severidad era un camino muy, muy, digamos, era el camino para educar, ¿no? Y la severidad implicaba hacerte sentir que no eras lo suficientemente bueno en forma constante, ¿no? Y eso nos quedó, lo adoptamos para el diálogo interno con nosotros mismos también. Me ponga lo que me ponga, luzco gordo y feo, y me esfuerce lo que me esfuerce, me siento miserable. Y ahí es cuando, viste, a mí me ayuda mucho tratar de interpretar, no el cuentito, sino el fondo de ese momento del encuentro de Jesús con Nicodemo, que Jesús le dice, y tenés que entender que tenés que nacer de vuelta del Espíritu. Nacer de vuelta del Espíritu tiene que ver con estar en el momento presente, poder dejar de lado, honrar a nuestros papás, honrar a los que nos educaron, honrar que a pesar de que el mundo está al borde del colapso, fue necesario llegar hasta acá. Todos los que lo hicieron buscando lo mejor. No tenían la intención de destruir el planeta o lo que fuera. Porque si no, no vamos a tener paz. Pero viviendo ahora, y ahora decir, viste, ese taller lo vamos, no sé, creo que lo hiciste, bueno, pero creo que lo vamos a repetir con Herminia, viste, de la autocompasión, ok, está todo bien, basta, ¿viste? Está todo bien, ama a tu prójimo como a ti mismo, yo me tengo que amar porque no puedo, o sea, no puedo dar lo que no tengo. Una jarra no puede servir agua a otras copas si está vacía. Entonces, quizá también parte, ¿no?, de la mirada que se fue sesgando a través de los siglos es mucho énfasis en el amor al prójimo y casi olvidarnos en el a ti mismo, ¿no? Ahora, desde un punto de vista ni siquiera religioso, lógico, decís, si yo tengo que amar mucho al prójimo como a mí mismo, significa que tengo que amarme mucho yo también. O sea, o si yo le voy a dar al prójimo, teóricamente, que yo no decía, hagamos algo bueno por el prójimo, significa que tengo que hacer como a mí mismo, tal como me trato a mí. Ahora, si yo arranco por maltratarme, pasa que está incorporado inconscientemente el maltrato. Creo que muchos lo tenemos, ¿no? Entonces, ahí, de vuelta, se trabaja y la meditación como ayudante para ir borrando esas memorias, no es la única herramienta, está clarísimo para mí. Más temprano este año pude hacer, y lo hicimos en el marco de meditación, un programa de ayuno y nutrición, pero incluía una semana en la cual uno iba paulatinamente ayunando hasta hacer un día final de ayuno completo. Eso me permitió hacer algo que nunca había experimentado en mi vida, porque incluía, viste, la toma de muchas tisanas y también de enemas. Entonces, de sacar y limpiar internamente un montón de cosas. Hoy al intestino lo llaman el segundo cerebro, ¿saben? Porque se sabe que ahí se guardan muchas memorias, por ejemplo. Bueno, les puedo decir que jamás me lo esperaba, pero tuvo un efecto muy, 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 o sea, visible en cuanto a mí, a callar a ese reprochón interno que nos dice todo el tiempo, no sos suficientemente bueno, por ejemplo. Entonces, pero jamás hubiera llegado a abrirme una experiencia así si yo no hubiera estado meditando hace tiempo. Es decir, la meditación para mí está en el centro porque me gusta mucho esa imagen, ¿no?, de que es como el mantra, la carilina que usamos, ¿no?, para limpiar el lente. La carilina se llama acá en Argentina, ¿no?, es el pañito. Después de que meditamos vemos con más claridad, como después de que limpiamos los lentes vemos con más claridad también. Así que gracias, muchas gracias, querida Liliana. No, gracias a ustedes. Sí, María, por favor. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas tardes, buenos días a todos. Mira, de lo que venían charlando, yo reflexionaba para mí con esto de la autoestima o del amor
a uno y hacia los demás, yo tuve como patrón mucho tiempo, y lo hacía con todo el amor del mundo, marcar las cosas a corregir, ¿no? Como decir, ah, bueno, podés hacer esto, podés hacer lo otro. Nadie me lo pedía, pero a mí me parecía bueno colaborar diciendo cómo se podían mejorar las cosas, que es como ese resabio de la desvalorización de las cosas, ¿no? De, de, de- de la exigencia sobre el otro y sobre uno mismo, por supuesto. Hace un tiempo atrás, en algún trabajo que yo hice conmigo, decían que nos fuéramos buscando las 10 virtudes, ¿no? Y en un primer momento me pareció una cosa totalmente disparatada, estar buscando cuáles eran mis virtudes y decírmelas, pero me costó muchísimo. Primero me pareció disparatada, ay, esto es medio yanqui, esto es un pensamiento, la desvaloricé de todas las maneras para no realizarla, y cuando me propuse hacerlo me costó un montón, ¿no? Eh, por esto del amor, ¿no? Porque el amor hacia uno tiene que ser concreto, como es concreto el amor de Dios hacia nosotros. Y eso lo engancho con algo que dijiste hoy, José, que me llamó la atención, que me pareció que lo dejaste a mitad de decir cuando habló Berenice, la alegría que da cuando otra persona dice esto me hace bien o aquello me siento contenta, ¿no? Eh, porque yo siento que Dios está dentro nuestro, pero también está en los demás. Y nos hace bien reconocerlo, nos hace bien reconocer la alegría en el otro, saber que estamos todos haciendo silencio, ¿no? Creo que siempre valoricé lo comunitario, pero como que estoy descubriendo eso, de que poder redimensionar esto de que Dios está adentro mío, está en la naturaleza, pero también está en los demás y soy un sujeto, ¿no? Estoy sujeta a los demás y me viene bien encontrar las cosas buenas y las alegrías de los otros. Esa es la reflexión. Bueno, gracias por lo que decís. Me hiciste pensar, ¿no? en lo importante que es la palabra de aliento de otro, ¿no? También. Y fíjate, hay muchas comunidades que lo tienen como una práctica, ¿no? De evitar las críticas y solo decirle al otro, qué bueno, cuánto me alegro por vos, y todo este tipo de cosas. Yo no sé si ustedes experimentaron, pero cada vez que alguien le dice algo así a uno, es una especie de beso al alma. Y es mucho más, lamentablemente, escuchar críticas o indiferencia que eso, ¿no? Bueno, creo que por eso es tan importante la autocompasión. La meditación nos aprende a ser, y ser significa ser más allá de la crítica, el juicio o del otro, ¿no? Poder liberarnos un poquito de la mirada del otro. Pero es tan importante la la palabra de aliento, la mirada amorosa del otro. Es muy, muy nutricia, es muy, muy humana, es ser muy humano, ¿no? El hermano David Steindl-Rast dice, ¿qué es el bien? Todo lo que produzca y aliente la vida. ¿Qué es el mal? Todo lo que vaya en contra de la vida. No dice el mal y saca una lista y el bien y saca otra lista. Así que la autocompasión y la compasión por el otro, claramente, y por compasión quiere decir también el alegrarme, ¿no? Es compartir un estado de ánimo, la compasión, es el alegrarme también cuando el otro está alegre o tiene un logro, está es muy valioso y bueno. Bueno, sí, María, adelante, por favor. Ya estamos.
Sí, es difícil como que hacer el resumen ahorita, pero voy a intentar. Pienso que lo que he estado escuchando me trae tres figuras. La figura de Dios, la figura mía y la figura del otro. Y luego me trae todo el entorno. Yo diría lo siguiente, en la meditación, esa conexión yo y Dios se profundiza a tal punto que al ser una, alivia mucho el poder hacer la relación con el otro. Y luego tenemos lo siguiente, vi por un lado, yo voy a poner unas palabras claves para ver si alguno pues se conecta. Ahorita, por ejemplo, cuando hablaba la señora de los padres y la angustia, lo que es el mundo moderno y las necesidades y las demandas, entreví todo este mundo, pues digamos, de toma de decisiones, de la serenidad frente a todo esto. Y entendí pues prácticamente que hay una estrategia diferente, ¿verdad? Pero cuando piensas sobre el dolor, el sufrimiento humano, la pobreza, la miseria, los crímenes, es otro sufrimiento diferente, un sufrimiento más físico. Eh, y lo que veo es que Dios te va dando ese, como, como esa posibilidad de ir rotando la acción, porque es contemplación y acción, pero Dios te ayuda como a ir rotando esa tragedia cuando es tragedia o esa alegría cuando es alegría para ir conectándote y haciendo los vínculos. Digo esto porque, claro, al final de cuentas, José María, lo que veo es que todo está muy integrado, todo está muy interconectado. Por ejemplo, cuando en un momento dado hablaba la compañera mexicana que hablaba de sus necesidades de producir y dar resultados, me acordé inmediatamente de lo que fue la historia, por ejemplo, de ayer en términos del seminario. Y en términos del seminario lo que vi fue una ruta muy clara de estructura y de tareas concatenadas unas con otras para producir el efecto del seminario ayer, pero es muy diferente en el proceso, por ejemplo, de despedida a Magdalena. Pongo estas palabras porque son como los hilos que me pueden ahorita como conectar donde estoy yo, donde estoy con Jesús, con Dios y donde estoy con el otro. Y en eso parece que hubiese como una llave que va abriendo o cerrando según cuál sea el área. Si el área es más de sufrimiento y tragedia, pues hay un proceso diferente a cuando hay una alegría. Cuando hay una tarea, entonces esta contemplación y acción acomete una dirección distinta. En síntesis, creo que uno es uno solo que tiene que trabajar, pero que el vínculo te da la fuerza para permanecer fuerte frente a las debilidades que cada uno de nosotros pueda presentar. Y así como que ir viendo el día a día en términos de por dónde fluir esa energía entre yo, el otro y Dios. Y creo que esta es la forma en que ustedes me han ayudado a entenderlo. Yo lo estoy entendiendo por ustedes. Al ustedes hablar, yo estoy tratando de ubicarme hacia qué aspecto me debo enfocar. Y bueno, es lo que podía decir. Gracias. Es hermoso, gracias, gracias. Bueno, yo creo que en eso estamos como humanidad. Lo veo muy presente como el realmente sacar el foco del resultado, porque hasta así nos trajo, ¿no? Del resultado que siempre termina siendo de alguna u otra manera financiero, porque la razón al final del hilo de por qué a Berenice le piden esos estándares de productividad, hay un tema económico también, ¿no? Hay un tema financiero. Y al poner siempre lo financiero, así terminamos como humanidad, ¿no? Pero lo muy esperanzador es que
hay una conciencia y está habiendo un esfuerzo muy grande, solo que hay siglos de inercia, no sé, es como tratar de parar, ¿viste? Un camión que viene a toda velocidad en la ruta, pegarle un cachetazo y esperar que frene, ¿no? Hay para tomarle su gran esfuerzo, ¿no? Pero tenemos que aportar nuestro granito de arena, creo. Bueno, les agradezco muchísimo a todas y a todos. Riquísimo, cada domingo la verdad que salgo enriquecido y espero que también cada uno también nos llevemos algo como para pensar en la semana y para por ahí llevar a la práctica. Quería contarles, en Argentina el domingo que viene hay elecciones, estuvimos hablando, en general los docentes no van a dar clase o no vamos a tener, la fundación no va a habilitar los espacios el domingo, así que nos veríamos en 2 domingos, si les parece, ¿sí? Es como que tenemos recreo el domingo que viene por las elecciones aquí en Argentina, ¿sí? Bueno, les mando, así todos podemos ir a votar, tranquilos, que es tan importante. Un cariño muy grande, y buena semana. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias Un abrazo a a todos. Gracias a todos. Gracias por Buena todo. semana. Gracias. Gracias. Chao.